Y bueno, buenas noches a todos, a todas. Gracias por conectarse. Muchísimas gracias a ti, Rocío, por esta plática. Rocío es nutrióloga clínica de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Tiene una especialidad en nutrición clínica pediátrica y nutrición deportiva. Y bueno, el día de hoy le invitamos para que nos cuente un poquito sobre la importancia de la nutrición en los niños y también de la hidratación, ¿no? La importancia también de tomar agua y que los niños puedan tener también este hábito desde chiquitos, porque para mí pues nada la sustituye, ¿no? Y bueno, ella como experta nos va a explicar mucho acerca de esto. Y bueno, pues bienvenida, Rocío. Felices aquí de tenerte hoy en la noche. Gracias, Bárbara. Bueno, antes de que empiece, quiero agradecerte a ti, Bárbara, por la invitación. Me encanta dar pláticas. La vez pasada no pude porque tuve un tema con una de mis hijas. Yo también soy mamá, entonces a veces ustedes sabrán, se nos complica un poco la existencia. Pero bueno, ya estoy aquí. Voy a darles pues, toda la teoría, lo vamos a hacer muy dinámico y al final si tienen cualquier pregunta, lo resolvemos ya muy puntual. ¿Sale? Bueno, primero, ¿qué tenemos que saber? Dentro de la nutrición pediátrica hay millones de temas, ¿no? Ahorita vamos a abarcar como todo lo principal, lo más importante que debemos de saber en cuanto al crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Y primero voy a empezar con una introducción muy breve de lo que vivimos nosotros como mujeres, si aquí hay mamás, como empresarias, como godines, ¿no? O sea, como deportistas, en general en todo lo que vemos día con día. Lo primero que les pongo es esta imagen. Si ustedes ven estas imágenes, pues les llegan muchas cosas a la mente, ¿no? Nos puede llegar a la mente una ciudad, una persona dormida en el trabajo, aburrimiento, cansancio, una persona que va a lo mejor en bici hacia su trabajo o hacia su casa, ¿no? ¿Y qué me llevo yo con esta imagen? Eso lo quiero que ustedes lo piensen en este momento, lo interioricen y se lleven qué veo con esta imagen. Yo ya sé lo que veo, es lo que les acabo de explicar, quiero que ustedes se lo lleven. ¿Y qué pasa? Nosotros como personas estamos inmersos justamente en esta imagen que les acabo de enseñar, en una sociedad y en una vida que pues, nos sumerge en miles de cosas. Lo primero es alimentación, ¿no? Yo tengo 1000 ofertas en la calle, ¿no? O sea, a lo mejor si somos mujeres que trabajamos en un corporativo, pues bajo del corporativo y hay miles de opciones, ¿no? A lo mejor si trabajamos desde casa, pues de nuestro refrigerador podemos tener miles de opciones. Tanto la opción A como la opción B pueden ser buenas. No quiere decir que porque trabaje en un corporativo y yo baje a la calle y vea 1000 opciones, coma mal. Y también una persona que trabaja desde casa, no quiere decir que al trabajar desde casa y tener todas las opciones frescas en el refri, coma de la mejor manera, ¿ok? Ahora, los niños, pues obviamente tienen las dos contrapartes, ¿no? Desde la elección de alimentos de alta palatabilidad, ¿a qué me refiero con alta palatabilidad? Que tienen mucha grasa y mucha azúcar y que les genera esta parte de saciedad y de gusto por el alimento. Y tenemos la otra opción, que son los alimentos más saludables, que deberían de consumir de manera más cotidiana y de manera más regular. Ahora, los niños no tienen esta opción de selección como nosotros. No tienen sí la tienen, pero cognitivamente los niños pueden elegir lo que es más saludable para ellos cuando entienden que es saludable. Y eso empieza a partir de los 6 años. Entonces, fíjense cómo un niño menor a 6 años, pues va a elegir lo que le gusta más, que en este caso, muy probablemente y en la mayoría de los casos son estos alimentos de alta palatabilidad, ¿no? Entonces, de aquí depende nuestra educación como familias, como madres, como escuelas, de que estos niños elijan lo que es mejor para ellos. Y ahora, ustedes me dirán, Rocío, es que ¿cómo hacemos eso? Es muy complicado. Eso viene desde los primeros 2 años de la vida de estos niños, ¿no? Si yo hice que mi bebé desde los 6 meses de vida tuviera una introducción de alimentos saludable, que tuviera un año de vida y siguiera consumiendo alimentos saludables, sin azúcar, sin sales, muy probablemente va a ser un niño que a los 6, 7, 8 años va a elegir
o va a tener esta preferencia por alimentos que sean más saludables, aquellos que tengan más alta palatabilidad. Ahora, todos los niños van a elegir y siempre van a querer comer alimentos de alta palatabilidad, pero una cosa es que vayan a una fiesta infantil, coman el pastel, tomen el jugo, el refresco, y otra cosa es que nosotros en casa lo pidan. Si en casa no lo hay, es muy raro que los niños lo pidan. Lo piden obviamente cuando lo ven y cuando ven que los amiguitos lo comen. Pero si en casa no lo hay, es muy poco probable que lo coman. Les voy a poner un ejemplo muy claro con una de mis hijas. Yo tengo una hija de 3 años, 4 meses. Y no por decirles esto, quiero que se lleven a la cabeza, como es tu hija, come muy bien porque eres nutrióloga. No. Pero el comentario es, cuando mi hija está expuesta a estos alimentos, sí los come, pero no es como este comer de quiero, todo el tiempo quiero. O sea, a lo mejor toma un poquito de jugo y lo deja. El otro día le compré un juguito porque la premié por algo que hizo y según yo dije, se lo va a comer todo. No, se tomó así y lo demás lo dejó, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, pues yo al tener estas herramientas, por ser nutrióloga pediatra, pues he hecho que mi hija no esté envuelta o no tenga acceso directo en casa a este tipo de alimentos. Entonces, ella no los ve como parte de su dieta diaria. Entonces, es importante esto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la hidratación, pero bueno, quiero que se lleven ahorita este primer plano. Ahora, en esta imagen, pues estamos viendo lo que les viene a la mente es una vena, ¿no? Sangre, y vemos que los niños ya están teniendo problemas metabólicos. Vemos niños de 2 años que tienen, por ejemplo, hipertensión arterial, que tienen ya dislipidemias, ¿no? Que tienen colesterol alto, triglicéridos altos, y nosotros pensamos, ¿cómo es posible que un niño de 2 años pueda tener el colesterol alto? Sí, sí es posible y sí, sí hay, sí existe. La literatura nos lo dice, los casos clínicos nos lo dicen. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que estos niños no tengan estos problemas crónico-degenerativos y metabólicos? La prevención. La prevención es el pilar más importante en todos los aspectos de la vida, tanto en la parte nutricional como en la parte deportiva, como en la parte educacional. Todo en nuestra vida es prevención para que no se dé el desenlace, que en este caso son los trastornos metabólicos. Bien. Ahora, en esta imagen estamos viendo, pues bueno, carbohidratos, chocolate, carbohidratos simples, procesados, azúcares, food, ¿no? Ahora en las redes sociales, todos estos hashtags, ¿no? En los que estamos envueltos, de fats, approach, ¿no? Entonces, si yo veo esto, me saturo. Si se fijan, cuando vemos esta imagen, pues sí hay tantas cosas que no alcanzo a leer, ¿no? O sea, si lo veo desde el primer plano, hay miles de cosas y hasta digo, me estreso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es lo mismo que pasa con las redes sociales. Información de confianza, estamos teniendo información de confianza y les pongo aquí los logos pues, principales, pero hay miles, ¿no? Y a ver, ojo, aquí en todas mis pláticas y siempre en mi consulta presencial y en línea, les digo a las mamás o a las familias, hay que tener cuidado con lo que leemos en las redes sociales. No todo lo que viene en las redes sociales es información de confianza. Y también me pasa que genera mucha ansiedad, sobre todo, por ejemplo, redes sociales como el Instagram, ¿no? Nos genera mucha ansiedad y yo se los digo también desde mi persona, yo, Rocío, ¿no? Tienes a tu primer hijo y entonces lees que los niños tienen que dormir 18 horas diarias y las siestas a tal hora y luego vuelves a leer que una mamá pone, no los dejes llorar y la otra pone, sí, los dejes llorar, ¿no? Y entonces te genera mucha confusión mental y no sabes a quién creerle, si a la persona A o a la persona B. Entonces ahí es cuando tenemos que saber qué información de la que estamos leyendo es información de confianza y cuál debemos de llevar a nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué hacemos? Ir con profesionales de la salud, con médicos, con psicólogos, con lo que sea, que sean de confianza, que nos den información basada en evidencia. Esto es importante. Esta es la palabra que tenemos que tener siempre. Información basada en evidencia. Si no está basada en evidencia y es algo que nos dijo el vecino o que a una mamá le funcionó, no porque a ella le funcionó o a esa familia le funcionó, nos va a funcionar a nosotros o a nuestros hijos. Entonces, eso es importante mencionarlo, ¿bien? Ahora, vamos a entrar un poquito en temas de nutrición. Ya vamos a hablar un poquito más de la teoría. Esto es un poco pesado, pero es importante mencionarlo. Y fíjense que existen 4 periodos de crecimiento. Esto se los pongo porque en mi charla, tuve una charla anterior en la que una mamá me preguntaba, oye, Rocío, pero ¿cuándo tenemos que tener focos rojos de crecimiento o de prestar atención a lo que están comiendo nuestros hijos? Siempre, la respuesta es siempre, pero
En este caso, existen 4 periodos muy críticos en el crecimiento de nuestros hijos. Uno es cuando están en nuestra panza, ¿no? Ya lo sabemos, son 9 meses en los que el bebé crece exponencialmente, ¿no? De ser una cosa microscópica, se genera un bebé de casi 3 kilos, ¿no? El otro son los primeros 2 años de vida. Seguramente lo han escuchado, Nestlé lo pronuncia mucho, los 1000 primeros días de la vida. Estos son los 2 primeros años y son los periodos más críticos. ¿Por qué? Fíjense que el primer año el bebé triplica el peso y duplica la estatura. Entonces, realmente el crecimiento es completamente exponencial. Por eso los bebés toman mucha pecho materno, ¿no? Que sería lo ideal. Pero si son bebés que no tienen lactancia, pues son bebés que toman mucha fórmula, ¿no? Y cuando empieza el periodo de alimentación complementaria, que es a los 6 meses, muy probablemente son bebés que van a tomar muchísimos alimentos, ¿no? Van a comer muchos alimentos. Me pasa mucho en mi consulta también que muchas mamás empiezan increíble su alimentación complementaria y a partir de que el bebé cumple 1 año, si alguna de por aquí es mamá al rato me lo platicará, les pasa, ¿no? Me hablan, Rocío, es que ya tiene 1 año y ya no come lo mismo que antes, ya rechaza muchos alimentos. Esto es completamente normal. Sí sigue habiendo crecimiento, pero el crecimiento no es tan exponencial como el primer año de la vida. ¿Bien? Y ahora viene el periodo de latencia. El periodo de latencia, como dice el nombre, de latencia, sí hay crecimiento muy sostenido, pero no es tan exponencial como los primeros 2 años. ¿Ok? Entonces, a partir más o menos de los 3 años, la etapa que hablamos de toddler, es cuando los niños, cuando ya entran a la vida escolar, que es más o menos primero de kinder, hay 2 patrones. Hay niños muy comelones y hay niños que dejan de comer. Esto es completamente normal. ¿Por qué se da? Evidentemente, el niño no prioriza la alimentación, prioriza el correr, prioriza el agarrar la bici, prioriza el cortar etiquetas, prioriza el ir a la natación, ¿no? No es su prioridad sentarse a la comida y comerse el plato que la mamá le sirve. Hay niños que sí, pero la gran mayoría no. Y esto es completamente normal desde el punto de vista cognitivo, están aprendiendo. Desde el punto de vista nutricional, también es normal porque los niños no necesitan tantas calorías para abastecer este crecimiento. Como les dije, sí hay crecimiento, pero no es tan exponencial como los primeros 2 años de la vida. Y posteriormente viene la adolescencia. La adolescencia es otro pico máximo de crecimiento que bueno, ustedes lo sabrán, las niñas, tanto las niñas como los niños, empiezan con la aparición de caracteres sexuales primarios, secundarios y terciarios, ¿no? El botón mamario, el vello púbico, el vello en axilas. Entonces, todo esto supone una demanda energética súper grande. Entonces, si ustedes lo ven, todos los adolescentes comen muchísimo. Yo tengo mi sobrino que vive en Estados Unidos, pues es un chavo de 14 años, que si tú lo ves comer, parece como un adulto que parecen 3 adultos comiendo, ¿no? Y es completamente normal. ¿Por qué? Porque ese cuerpo metabólicamente necesita muchas calorías para abastecer todo ese rebote, tanto adipositario, tanto de grasa, como este rebote estatural, o sea, este crecimiento a lo largo, ¿ok? Bien, ahora fíjense, les pongo esta tabla. No necesito que se lo aprendan, nada más es para que vean y yo les ejemplifique cómo es este crecimiento. Vean cómo el primer año duplica y triplica peso y talla. Y vean más o menos lo que aumenta en talla a 1 año, 25 centímetros por año. En el segundo año de la vida solo aumenta 2.5 kilos. Fíjense cómo el crecimiento ya no es tan grande. Y vean cómo en la etapa preescolar, lo que les platicaba, aumentan menos de peso y aumentan menos de talla. En la etapa escolar, igual, más o menos el peso, de aquí depende el peso, depende mucho del niño, depende mucho de la genética, pero más o menos este es el rango y aumentan esto de estatura. Y fíjense, en la pubertad el niño aumenta el 50% del peso del adulto y el 15% de la estatura final. Vean todo lo que aumentan en talla, tanto mujeres como hombres. Entonces, por eso aquí, en este periodo, necesitamos que las calorías sean las que necesitan, sean las suficientes para abastecer justamente este crecimiento. Ahora, ya quitando un poco la parte tan teórica, vamos a hablar un poquito de lo que consta esta parte de la nutrición. El primer pilar es la alimentación, ¿no? Que es lo que estamos mencionando. Después son los hábitos. A los hábitos engloba, si se fijan, todo esto, ¿no? Los hábitos pueden ser hábitos de deporte, hábitos de alimentación, hábitos de sueño, hábitos de rutinas, hábitos de, ¿no? Y el sueño es un pilar importantísimo en esto, porque muchas veces nos dicen, ¿no? Y nos mencionan, hemos escuchado mil webinars de
La alimentación es lo más importante, la actividad física es lo más importante, sí, pero dentro de este pilar también está el sueño. Y si los otros pilares no están en orden, el sueño tampoco lo va a estar. Otro ejemplo que les pongo, me pasa mucho en mi consulta, por ejemplo, ayer di una consulta a una mamá, a una familia que está en Galicia, en España, y me decían, Rocío, es que ya fuimos con un quiropráctico, ya fuimos con un psicólogo y mi hijo no duerme bien. No logramos que tenga buenas siestas, no logramos que tenga una buena noche y con eso, pues no logramos que coma bien. ¿Y por qué pasa esto? Porque si el niño está cansado, el niño no va a comer bien, va a priorizar el sueño antes que la alimentación. Entonces, por eso es importante que todos los pilares estén en orden y estén balanceados, porque si uno se baja, el otro se baja. ¿Bien? Entonces, los hábitos de sueño son importantísimos. Hay 1000 tablas en las que nos dicen cuánto tiene que dormir un niño. Eso no se los voy a dar yo aquí, porque yo soy nutrióloga, pero es importante que sepamos que los niños funcionan con rutinas. Siempre, aquí en China, tanto los niños chinos como los niños mexicanos funcionan con rutinas. ¿Por qué? Y ojo también, aunque el niño tenga 2 años o tenga 15, porque el niño o el adolescente ya sabe que el adolescente es un poco más complicado por el tema psicológico. Vamos a poner un niño de 10, 11 años. Ya saben que después de la cena viene la parte de bañarse y estar un rato con los papás. Si son niños más chiquitos, leer un cuento. Si son niños más grandes, pues a lo mejor dejarlos un rato que no sé, que armen un rompecabezas. No sé las actividades familiares que tienen cada uno de las personas, pero esa es la idea, ¿no? Y una vez que pasa eso, se activa esta parte de ya viene el rollo del sueño, ya me tengo que ir a mi cama. A mí me pasa, otro ejemplo que les doy con mi hija grande, yo tengo 2 hijas, la grande, ya sabe, ¿no? Después de, cena, de bañarse nos dice, ya quiero mi lechita, cuentos, y ya sabe que después de los cuentos se tiene que dormir, ¿no? Hay que adelantarnos a. Entonces, el generar rutinas y horarios no tan estrictos funciona. Yo siempre les digo, en todo en nuestra vida, con nuestros hijos y con nosotros mismos, hay que hacer un 80-20. El 80% me porto bien, el 20% no lo hago. Y es normal, porque no siempre, como familias, como mujeres, como mamás, podemos hacer todo al 100%. Entonces, que tengamos un 80-20 es buenísimo. Ahora, fíjense, el insomnio. Los niños realmente no se le llama insomnio a los trastornos de sueño en los niños. El insomnio se habla más en los adultos. Los niños pueden tener otros tipos de trastornos del sueño que pueden estar dados por terrores nocturnos, por pesadillas, y muchas veces toda esta parte de terrores nocturnos está asociado a poco higiene del sueño, así se le llama, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de insomnio ya en nosotros adultos, pues bueno, y también en los niños, el sedentarismo es una parte importantísima de no conciliar el sueño, el estrés, los horarios laborales, la falta de rutina en horarios, que es lo que les explicaba, y la alimentación, ¿no? Y bueno, aunado a esto, podemos tener niños con alguna enfermedad crónica, por ejemplo, los niños muy alérgicos, que tienen rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, que tienen alergias alimentarias, normalmente van a ser niños que van a tener trastornos del sueño, porque, por ejemplo, los niños con rinitis tienen mucha apnea del sueño, roncan, entonces eso les genera irregularidades en la respiración, entonces por eso se pueden despertar muchas más veces en la noche. Entonces vean cómo hay muchos engranes en esto que van generando que podamos tener niños con trastornos del sueño o adultos con trastornos del sueño. Bien, ahora, esto es un poco aparte de lo que estamos hablando de pediatría. Se los puse porque ustedes que trabajan y que a veces nos vemos envueltas o envueltos en esta parte de la nutrición con adultos, es importante que entiendan estos 2 ejemplos que les voy a dar. Y es con adultos, pero lo mismo pasaría con niños, ¿no? Entonces, fíjense, aquí en las imágenes vemos un hombre de 34 años y en la parte derecha vemos un hombre de 31 años. Tienen más o menos el mismo rango de edad. Uno pesa 103 kilos, el otro pesa 73 kilos. Uno mide 1,86, el otro mide 1,79 y fíjense su composición corporal. Uno tiene 32% de grasa, el otro tiene 12% de grasa, el otro tiene 42% de músculo, el otro 56%. Y vean aquí, que tiene un poquito más de sobrepeso consume 2,470 calorías al día y el otro 2,415. Si se fijan, el rango calórico es muy similar. ¿Qué pasa? ¿Qué podríamos pensar ahorita de, híjole, ¿por qué uno
está gordito y el otro no? Pues lo que está comiendo. Y entonces pensamos, sí, Rocío, pero las calorías son las mismas. Sí, pero no es lo mismo las calorías que nos da esta jícama a lo que nos da este plátano. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vean, aquí viene como lo que come cada uno, ¿no? El desayuno, el lunch, la comida y la cena. Si se fijan, pues el ejemplo número uno, pues tiene cosas con mucha azúcar, leche, café con leche, panes dulces, otra vez café con leche, agua de Jamaica con azúcar, sushi, Coca-Cola. Y vean la contrapuesta de la otra persona, ¿no? Que son huevos, tortilla de maíz, aguacate, grasas buenas, hidratos de carbono complejos, fruta, ¿no? Entonces, la alimentación es muy distinta, las calorías son las mismas, la calidad es distinta, la calidad de alimentos que están consumiendo. Entonces, por eso, la composición corporal. Uno tiene más porcentaje de grasa y el otro tiene menos porcentaje de grasa. ¿Bien? Ahora, a esto voy justamente lo que les acabo de platicar, la cantidad versus la calidad. No es lo mismo, vuelvo otra vez, calóricamente, y este ejemplo se los digo mucho en mi consulta, es lo mismo comerme media dona a comerme un tercio de taza de avena. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues que uno tiene azúcar añadida y el otro no. Uno tiene fibra y el otro no. Uno me va a elevar la azúcar en la glucosa muy rápidamente y el otro no, porque tiene fibra. El otro me va a poder hacer popó mejor, el otro no. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, muchas veces lo que quiero que sepan es, no se lleven a casa este rollo de hay que contar las calorías. Sí, sí son importantes desde el punto de vista de pérdida o déficit energético para perder peso, pero no es, a mí Rocío no me dice nada el contar las calorías. Más bien es importante saber la calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Ya vieron el ejemplo anterior. Consumen las mismas calorías, pero uno consume mucha azúcar y el otro no. ¿Sale? Ahora, justo a esto voy, las calorías vacías. El ejemplo número uno de la persona con sobrepeso consume muchas calorías vacías. Y en los niños es importante saber que las calorías vacías desplazan a los alimentos que tienen potencialmente más nutrimentos. Por ejemplo clarísimo con la gelatina. Ojo, no por esto estoy satanizando la gelatina, pero me ha pasado que veo a niños que la mamá me refiere y me dice, Rocío, es que si le doy una gelatina se la acaba, pero después cuando le quiero ofrecer fruta ya no la quiere. Pues no, porque la gelatina desplazó al consumo de alimentos nutritivos, porque llenó su estómago. Esa gelatinita que pensamos, ay, es agua, no lo va a llenar, para un estómago de un niño de 2 años o 3 es muchísimo. Entonces, evidentemente ya no va a querer comer lo demás, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estos alimentos que tienen calorías vacías y que generan desplazamientos de alimentos que sí son nutritivos, ¿no? Ahora, fíjense, y esto fue el tema de mi maestría en mi especialidad. Estos alimentos de alta palatabilidad, cuando un niño lo come o un adulto, generan mucha dopamina. La dopamina es una hormona que nos induce placer, siempre, ¿no? Entonces, siempre que yo me como un chocolate, mi cerebro genera dopamina. Y al generar dopamina me siento bien. Seguramente les ha pasado cuando se comen un helado o algo así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay gente con predisposición genética o hay cerebros que tienen cromosómicamente mayor predisposición a que se generen estos circuitos en los que yo necesito consumir otra vez algo que me genere placer. Y es muy parecido al el mecanismo que se genera con muchas drogas, como la cocaína y la marihuana, ¿no? Entonces, imagínense qué pasa en los niños. Al comer estos alimentos de alta palatabilidad, pues se sienten muy felices. ¿Y qué va a pasar? Siempre van a querer sentirse felices. Siempre van a querer este rush como de azúcar y de felicidad que les dan estos alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas, tienen un poder adictivo. ¿Y qué generan a largo plazo o a corto plazo? Sobrepeso y obesidad. Entonces, abusadas con, pues que nuestros hijos estén muy inmersos en este tipo de alimentos. Ojo, sí los pueden comer, sí los tienen que comer, pero no tiene que ser algo que forme parte de su dieta diaria, ¿no? Porque es muy difícil que nuestros hijos vayan a una fiesta infantil y les digamos, tú no vas a comer pastel, porque además al decir tú no lo vas a comer, estamos generando, eh, le estamos dando valor agregado más bien a ese alimento. ¿A qué me refiero con valor agregado? Al decir no, 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 te lo vas a comer, estoy generando que el niño diga, es algo prohibido,
Mi mamá me dice que no, pues ahora lo quiero más y me lo quiero comer. Ese es el valor agregado. Entonces, la recomendación que yo les doy es, sí dejen que lo coman, pero siempre con un control. Es, ok, mi amor, sí te lo vas a comer, pero te puedes comer 3, dependiendo de lo que sea, ¿no? Pero, no sé, les pongo un ejemplo de, no sé, por ejemplo, ayer mi hija me pidió galletas, ¿no? De estas que son como Marías. Le dije, órale, va, pero te puedes comer 4, que es como el equivalente, ¿no? Y feliz me dijo, ok, se comió 4 y listo, ya no me pidió más. Entonces, sí se puede dar, pero hay que tener siempre esta consideración de las cantidades. Ahora, actividad física. Pues bueno, ya sabemos que la actividad física es parte fundamental de nuestros hábitos. Y vean, aquí les pongo una imagen de los 10 países más obesos del mundo. Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Hungría, Australia, Reino Unido, Canadá, Chile, Finlandia y Alemania. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para revertir esto? Pues bueno, inculcar buenos hábitos de alimentación y de actividad física. Y fíjense, casi 72% de las mujeres en México tienen sobrepeso o obesidad, o sea, más de la mitad, y 67% de los hombres. 4.5 millones de niños mexicanos entre 5 y 11 años padecen sobrepeso. Esto es súper crítico, porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo un niño que tiene sobrepeso y obesidad, sobre todo en las niñas, antes del rebote adipositario y de la edad prepuber, muy probablemente va a ser un niño o un adulto más bien que va a tener sobrepeso u obesidad. ¿Sale? ¿Por qué? Por la parte hormonal. Ahorita les respondo sus preguntas. Veo ahí varias manitas alzadas. Ahorita lo respondemos todo. Entonces, fíjense, en todo el mundo alrededor de 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 4 hombres no realizan suficiente actividad física para mantenerse sanos. Entiendo que a veces es muy complicado, sobre todo si trabajamos, si tenemos hijos, ¿no? Estamos en friega todo el día, pero es importante considerar que tenemos que hacernos un espacio para hacer actividad física. Y es a lo que voy. ¿Qué podemos hacer si no tengo tiempo, si mi jornada laboral es muy demandante, si tengo cansancio, si tengo alguna lesión, si tengo falta de motivación? Pues ir palomeando cada una de estas peldaños, ¿no? Falta de tiempo, ok, entonces me despierto media hora antes. Jornadas laborales muy demandantes, ok, pues llego tarde en la noche, pero ya me levanté más temprano y ya hice ejercicio. Cansancio, pues a lo mejor me alimento un poquito mejor, tomo más de agua e intento por lo menos hacer 10 minutos, ¿no? Lesiones, pues ir a un fisioterapeuta, y falta de motivación, pues encontrarla en otras cosas. Tal vez que nuestra pareja nos pueda motivar, nuestros hijos, nuestro trabajo mismo, etcétera. Y hacer pausas activas, ¿no? Nosotros mamás de repente no podemos hacer pausas activas porque estamos todo el día paradas, pero si alguien aquí, por ejemplo, tiene un trabajo en el que está muy sentado, pues de repente darse 5 minutos para generar estas pausas activas. Bien, ahora vamos a hablar de hidratación. ¿Cuál es la importancia de la hidratación? Miles. Les pongo aquí lo más importante. El equilibrio de fluidos, ¿no? Toda nuestra sangre y todos los procesos metabólicos en nuestro cuerpo requieren de agua, siempre, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una buena hidratación? Mejoramos el flujo sanguíneo, disminución del aumento de la temperatura corporal, reducción de la utilización de glucógeno muscular, cálculo. Siempre tenemos que tener un cálculo para saber cuánta agua tenemos que tomar si estamos en un entrenamiento deportivo o si somos personas sedentarias. Sea cual sean los casos, tenemos que tomar agua, porque muchas veces nos pasa, yo como yo no hago ejercicio, pues no importa, me tomo un vasito de agua al día y listo. Error, porque entonces estoy generando deshidratación en el cuerpo. Y muchas veces los signos de deshidratación no es que sientas la boca seca, puede ser dolor de cabeza, hipertensión arterial, o sea, pueden ser muchos otros padecimientos, ¿no? Y en el caso de los niños, pues también pueden pasar todas estas cosas. Ahora, los niños es mucho más fácil que nos digan tengo sed cuando ya cognitivamente saben qué es tener sed. Un niño de 6 meses no te va a decir tengo sed. Pero, por ejemplo, lo que podemos hacer para mejorar el consumo de agua en bebitos a partir de los 6 meses que empiezan a comer alimentos es después de cada tiempo de alimentación ofrecerles agüita, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a compartir mis redes sociales, pero bueno, yo siempre les digo que compren este tipo de botes que tengan popotes flexibles, porque pues el bebé se empieza a acostumbrar a agarrarlo y a succionar, ¿no? Entonces siempre ofrecer agua. Si vemos que nuestro hijo de 3, 4, 5, 6 años está corriendo con sus amiguitos por toda la casa y está rojo y está sudando, aunque no lo quiera, ofrecerle agua, ¿no? Es muy importante el agua. Y hay ecuaciones para calcular cuánta agua tienen que tomar nuestros hijos. Una de ellas es la Holiday Cigar. Aquí se las dejo, si quieren tomarle foto, adelante. Fíjense, los primeros 10 kilos se tiene que dar 100 mililitros por kilo.
De los segundos 10 kilos, por ejemplo, si mi hijo pesa 11 kilos, ¿no? De 11 a 20 kilos se dan 50 mililitros por kilo y a partir de los 20 kilos, 20 mililitros por kilo. O sea, así puedo calcular cuánto es el requerimiento de agua de mi hijo al día. Ahora, otro tema son los niños deportistas. Ahí sí no me voy a meter porque es otra plática, pero ahí sí hay que utilizar bebidas con electrolitos, sobre todo sodio, potasio y magnesio y bueno, glucosa, ¿no? Ahora, dentro de este tema de lonchera saludable vamos a hablar un poquito más del agua, ¿no? Pero bueno, quiero que se lleven mucho esto a la cabeza porque ahorita nuestros hijos están en la escuela y es importante recomendar y saber qué es una lonchera saludable. Y aquí les pongo el caso de Jimena. Jimena es una niña de 7 años de edad que va en segundo grado de primaria y fíjense, tiene una necesidad calórica, déjenme quitar esto, una necesidad calórica diaria de 1100 kilocalorías, ¿ok? Versus 1430. 1430 sería si Jimena hiciera actividad física. Vean cómo aumenta las calorías cuando tenemos niños que hacen actividad física, ¿no? Entonces, fíjense, haciendo una distribución normal, esto sería una distribución calórica ideal para un niño, el 25% de estas 1100 kilocalorías yo se las tengo que dar en el desayuno, el 15% en el lunch, el 25% en la comida, el 15% en el lunch y el 20% en la cena. Más o menos así se distribuyen las calorías al día. Ojo, esto se tiene que individualizar siempre, ¿no? La parte de la nutrición los niños se individualiza. Si de repente llegan a mi consulta y me dicen, Rocío, es que mi hija no hay manera de que desayune, pues bueno, se le da más peso a otro tiempo de comida que no sea el desayuno, ¿no? Entonces, fíjense, para el desayuno le tocan 275 calorías, en el lunch 165, en la comida 275, en el lunch 165 y en la cena 220. Lo que quiero que vean ahorita es el del lunch. ¿Cuántas calorías son? Son 165 calorías. Me pasa muchísimo que les pregunto en la consulta, ok, ¿y qué le mandas de lunch a tu hija? Ah, bueno, Rocío, es que le mandé un sándwich, le mandé una gelatina, le mandé un yogurt, le mandé una fruta y le mandé unas galletas. Y yo así. Si ustedes cuentan las calorías de todo eso, evidentemente son más de 165 calorías. Entonces ahí tenemos un error, porque entonces estamos mandando lunch muy calóricos. ¿Y qué pasa si nuestros hijos no están quemando esas calorías? Pues estamos favoreciendo a que aumenten de peso o a que acumulen más tejido adiposo del que deberían de tener. Se los juro que muchas veces el problema son estos lunches escolares, porque a lo mejor en casa comen muy bien, pero si el lunch es muy calórico, ya sobrepasamos las calorías al día que este niño necesita, ¿no? Y ahora, ¿qué podrían ser 165 calorías de un lunch? Pues, por ejemplo, un plátano completo tiene aprox 140 calorías. Nos faltarían 15, ¿no? ¿Qué tiene 15 calorías? Pues a lo mejor un poquito de pepino. Eso sería un lunch. Si no queremos darle fruta, pues entonces a lo mejor le doy medio sándwich, un pan tiene 70 calorías, 2 rebanaditas de jamón tendrán como 60 calorías y más o menos ahí ya tengo. Y le mando verdura. Y listo. ¿Ok? Ahora, ojo, otra vez, siempre individualizamos, siempre. Porque también pasa que si tenemos niños con muy bajo peso, pues evidentemente el lunch tiene que ser mucho más energético. Tengo niños que hasta Pediasure les dejo, ¿no? Porque pues no es suficiente, son niños con una alta demanda energética y metabólica, entonces hay que darles un poco más, pero esto siempre se va a individualizar. Esto es lo general, ¿bien? Ahora, usemos el plato del buen comer, hay que conocerlo. Nuestros niños van a tener clases, tienen clases en las que se les enseñan y hay que saber que hay que comer muchas frutas y verduras, hay que comer cereales y hay que comer leguminosas y alimentos de origen animal. Y fíjense aquí, bien importante, dice leguminosas y alimentos de origen animal. Desafortunadamente en nuestro país, y hay muchos artículos que lo demuestran, se ha dejado de consumir leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? Frijol, lenteja, garbanzo, haba, ¿no? Y la verdad es que son alimentos súper nutritivos, con muchísima fibra, con proteína, con carbohidratos de buena calidad. Entonces, hay que fomentar el consumo de leguminosas porque sí sustituyen a una proteína animal en consideraciones específicas, pero sí lo hacen. ¿Bien? Ahora fíjense, les pongo aquí un poquito los grupos de alimentos, ¿no? Las frutas nos dan 60 calorías aprox, las verduras 25, los cereales 70, los cereales con grasa 115. ¿Cuál sería un cereal con grasa? Por ejemplo, un croissant. Las leguminosas 120, la leche de 95 a 150 por vaso, ya vemos el yogurt, los productos de origen animal,
las grasas y aceites, las grasas con proteína. ¿Cuáles serían las grasas con proteína? Las nueces, las almendras, ¿no? Si alguien ya por aquí quiere una asesoría más profunda, lo podemos ver, pero esto es general, ¿no? Y lo que sería un lunch saludable que tenga estas calorías, ¿no? Fíjense, aquí por ejemplo el lunch de 330 kilocalorías, sándwich con pancins, una mandarina, una taza de pepino. Otro ejemplo podría ser palomitas naturales, ensalada de atún con verduras, 3 plátanos dominico, ¿no? Y entiendo que a veces es complicado si tenemos un ritmo de vida acelerado el poder planear como tal estos lunches. Pero bueno, una vez que ustedes como mamás, como empresarias, como trabajadoras tienen las herramientas para poder decir, le toca una fruta, un cereal y una proteína, pues del refri un poco lo que tengo, armo y tengo un lunch saludable. ¿Bien? Y bueno, evitar, ya sabemos, agua de fruta, azúcares, cereales, grasas, dulces, refrescos o jugos. Y aquí les cuento algo muy personal. Me gusta mucho platicarles lo que veo en mi consulta y lo que me pasa como mamá, porque son ejemplos que ustedes pueden tomar. Por ejemplo, mi hija entró a un Montessori y en la hoja de descripciones generales decía, favor de no mandar a los niños alimentos como jugos, frituras, galletas con azúcar. Esto me pareció genial porque anteriormente mi hija iba a otra escuela en la que, pues, hasta la directora nos decía, ¿no? Ay, deberían de darles Hershey's a los niños y por qué les mandan brócoli y por qué les mandan pepinos. Yo en mis épocas mandaba Chokis y mis hijos están perfectos. Pues sí, a lo mejor tus hijos, ¿no? Pero la gran mayoría de los niños en nuestro país que comen esto no están bien. Entonces, es importante fomentar, no solo en nuestras casas, sino también en las escuelas, que nuestros hijos no estén inmersos en estos alimentos, porque si para ellos es lo cotidiano, pues entonces en casa lo van a pedir. Si en casa no es lo cotidiano, yo les juro que en la escuela va a ser muy difícil que lo pidan. ¿Sale? Bien. Entonces, siempre tomar, ofrecer y llevar agua simple. Siempre, siempre y siempre. El agua simple, ¿ok? Si yo acostumbro a un bebé de 6 meses a tomar jugo, porque me ha pasado que muchos pediatras le dicen a las mamás, bueno, si tu hijo ya tiene 6 meses, probaditas de jugos. Error catastrófico. El primer pediatra que yo tuve, que según yo era el mejor pediatra del mundo, cuando empecé a darle de comer a mi primera hija, me dijo esto. Entonces yo, o sea, yo soy nutrióloga pediatra y dije, no, es que no es posible que este señor me esté diciendo esto, ¿no? A los niños nunca se les da jugo. Los niños pueden vivir sin jugo. El jugo es algo inventado por la sociedad, ¿no? Vuelvo a lo mismo, hay que tener un balance. Si vamos a un restaurante, si vamos a una fiesta infantil y hay jugo, les damos jugo. Si no, no es necesario que tomen jugo. ¿Bien? Y ahora fíjense, el agua natural no sustituye. Más bien, los jugos y las bebidas con azúcar no sustituyen a la toma de agua simple. ¿Por qué? Porque todos estos productos, si están viendo, pues tienen azúcar añadida, tienen 1000 aditivos. Por ejemplo, las aguas Ciel que están viendo, y no por decir marcas, pero hay miles, no solo la Ciel, tienen sucralosa, tienen maltodextrinas, tienen 1000 aditivos que no son recomendados en ningún momento para los niños, ¿no? Y bueno, a lo mejor me podrán decir, pues sí, a lo mejor una agüita de Jamaica con azúcar de vez en cuando, sí, de vez en cuando sí se puede dar, no hay ningún problema, siempre y cuando no sea algo cotidiano en la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, si a la semana, 2 veces a la semana le dan a sus hijos agüita de Jamaica, pues perfectamente, no va a pasar absolutamente nada. Y evidentemente tiene que ser con azúcares, pues que sean mejores, ¿no? Podemos utilizar miel de agave, podemos utilizar monk fruit, ¿no? Monk fruit pura, ¿no? Stevia pura, o sea, no empaques que tienen aditivos miles, ¿ok? Y bueno, aquí les pongo esta radiografía que ustedes ya conocen, que es importante mencionar, de lo que tiene el agua o el garrafón convencional a lo que tiene el pea water, que es lo que tenemos en níquel, ¿no? Y bueno, los beneficios ustedes ya lo saben, son muchísimos. En mi vida personal y yo, Rocío, como nutrióloga, siempre lo recomiendo. Uno, porque bueno, disminuimos costos, ¿no? Al tener un pea water, pues yo le echo agua, la llave se filtra con las piedritas y tengo un agua que además de que está libre de microorganismos, pues es un agua que tiene muchas cosas, ¿no? Está ionizada, tiene minerales, tiene calcio. Entonces, esa es como la generalidad del agua con un filtro de níquel.
Ustedes saben mucho mejor que yo, muchos más beneficios, pero es importante que lo consideramos. Y también sabemos que muchas veces estos garrafones que nos llenan, pues no sabemos de dónde vienen. A lo mejor ya hay hasta piratería, ¿eh? O sea, para decirles. A lo mejor el envase estuvo expuesto a animales donde había caca, ¿no? Por ejemplo, y entonces no tengo el cuidado de limpiarla y cuando la abro se contamina. Entonces, hay millones de cosas que yo les podría decir por las cuales es mucho mejor consumir pues un filtro como el de níquel, ¿no? Y bueno, más aún si sabemos que los niños y nosotros adultos tenemos que estar hidratados, ¿no? Utilicen la ecuación de Holiday-Cigar para poder saber cuánta agua tienen que tomar nuestros niños. Si ustedes me dicen, Rocío, y nosotros adultos, pues aproximadamente 2 litros, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, esto siempre se tiene que individualizar, porque si a lo mejor soy una mujer que hace CrossFit 2 horas diarias, pues evidentemente 2 litros de agua me van a quedar cortos. Si soy una mujer que estoy en lactancia materna, pues 2 litros me va a quedar corto. Si soy una mujer completamente sedentaria, que estoy sentada todo el día, pues 2 litros a lo mejor es mucho, ¿no? Entonces ahí siempre, siempre hay que individualizar este tema de la hidratación. Y como les decía, todo va de la mano, todos son engranes que se tienen que ir juntando. Un engrane es la hidratación, otro engrane es la alimentación, que va de la mano con la hidratación. Otro engrane es tener hábitos saludables de vida, como la actividad física, y el otro engrane es los hábitos de sueño. Entonces, si yo tengo un desbalance en alguno de estos, muy probablemente voy a tener un desbalance en 2 o en 3 o en 4. ¿Ok? Entonces es importante considerar que si tengo un foco rojo en alguno de estos engranes, hay que ver si no se está, si no estamos generando que otro engrane no funcione. ¿Ok? Y pues bueno, aquí les dejo mis redes. Estoy en Instagram como Rocío Nutripedia. Ahí subo muchos consejos muy padres. Cualquier duda más extensa, consulta, lo que quieran, me pueden escribir a mi correo. Bárbara tiene mi teléfono, cualquiera que lo quiera más de cerca, pues ya lo tienen ahí. Y bueno, si hay preguntas, pues, ¿cómo le hacemos, Bárbara? ¿Me las vas leyendo? Bueno, Sí, aquí tenemos. sí, yo te las voy leyendo aquí en el chat. Si no las pueden poner en el chat porque este es un webinar y no tenemos posibilidad de abrirles micrófono, entonces nos ayudarían mucho en el chat. Yo tengo una preguntilla, Rocío. Sí, Mi hija ya tiene 12 años y ya dice que no necesita tomar el lunch, ¿no? Entonces digo, desayuna muy bien y llega a comer muy bien, pero a mí sí me preocupa que, o sea, se lleva su agua, pero que no le mande ya lunch, ¿no? Entonces, sí, depende de la estatura, de la complexión, o sea, siempre hay que darles lunch o depende de cada niño. es una muy buena pregunta, Bárbara, y me ha pasado también. La adolescencia, tu hija está justo en la adolescencia, ¿no? Es un periodo complicado porque a veces existe este rollo de me da pena llevar el lunch porque pues mis amiguitas no comen, entonces yo tampoco, ¿no? Muchas veces les pasa esto. Y aquí tendríamos que individualizar, ¿no? O sea, tendríamos que hacer una evaluación nutricional, una evaluación antropométrica para ver si tu hija está bien en peso en talla, si tiene buena composición corporal y si realmente está consumiendo las calorías suficientes. Si está consumiendo las calorías suficientes en 3 tiempos de comida, no tenemos ningún problema, ¿no? Realmente ya no es una niña de 3, 4 años que está generando cognición y que sí necesita estos alimentos para poder rendir a lo mejor en un periodo escolar de 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, sí es importante revisarlo, pero pues tampoco es un foco rojo que yo diga, híjole, no lleva lunch, algo va a pasar. No, para nada. Nada más habría que evaluar todos estos puntos que te digo. Ah, perfecto. Ok, sí, lo haré, porque sí tiene mucho que ver con lo que dices. Porque sí detecté que va por ahí, ¿no? También de, ay, no, qué oso, ya no soy niña chiquita para llevar lonchera y llevar un Así les sándwich, pasa, ¿no? así Ok. les pasa. Sí. ¡Ah! Oigan, pues no veo preguntas, no sé Yo si... sí, yo las estoy viendo Ah, aquí, mira, voy a a ver, leerlas. sí. Rebe nos dice, mi niña tiene 2 años y come todo el tiempo. ¿Y eso qué es? Yo creo que pusiste que es petit o Ah, que es, sí, chiquita. bueno, a ver, que coma todo el día no es lo ideal, porque otra vez volvemos a lo mismo, no estamos generando patrones de horarios y de tiempos de alimentación. Entonces, lo que puede pasar aquí es que a lo mejor si tu hija desayuna muy poquito, pues le va a dar hambre a la hora, entonces a la hora te va a pedir otra vez.
y a lo mejor te va a pedir un pedazo de manzana, pero va a seguir teniendo hambre, entonces te va a volver a pedir. Entonces, poco a poco hay que empezar como a normalizar estos horarios y sí ser un poquito tajantes con este tema y hablarles. Ellos entienden perfectamente. Y así es, a ver, mi amor, esto es lo que hay de comida. Si no te lo vas a comer, tú sabes que va a haber de comer hasta el próximo tiempo de alimentación. Tampoco explicarles mucho porque entienden tres cosas, pero sí lo entienden y ya, ¿no? Y así poco a poco ir poniéndole estas pausas o estos tiempos de alimentación para que ellos se acostumbren a tenerlos. Y a lo mejor si es una chiquita que come mucho más seguido, no ponerle 5 tiempos de alimentación, ponerle 6. Entonces, por eso les digo, siempre tenemos que individualizar, ¿no? Alguien aquí me pone lo de la rinitis, sí, muchísimos, del 80% de los niños en nuestro país tienen rinitis alérgica, entonces yo también tengo el Kencoair, es la maravilla. Entonces, bueno, ¿no? ¿Y Eh, por qué es eso? ¿Por qué es eso, Rocío, de que el 80% tenga rinitis? Porque vivimos en un país, Bárbara, donde hay mucha variedad de plantas, de árboles. Casi nunca, es muy raro que los niños sean alérgicos, y esto me lo dijo mi alergólogo hace poco que llevé a mis hijas. Es muy raro que los niños tengan alergias a perros y gatos. Sí existen, sí las hay, muchos niños lo son, pero casi todos los niños que tienen rinitis alérgica es por el ambiente, ¿no? Que puede ser a lo mejor por el pino, por el cedro, por diferentes plantas o por los cambios de estación. Los cambios de estación traen mucha polinización, entonces esto también genera mucha inflamación en la vía aérea. Entonces, imagínense, ¿no? Hay países en el mundo donde esta vegetación no es tan densa, entonces no hay tanta variedad de árboles y de pinos y de cosas, entonces es mucho menos probable que los niños sean alérgicos. Ahora, también, otra cosa importantísima, en los países con menor índice de alergia son países donde las tasas de lactancia materna son muy altas. Entonces, la lactancia materna, la leche de mamá, protege muy cañón a que los niños tengan o rinitis o alergias alimentarias, ¿no? Entonces, eso sí va súper de la mano. Ok. A ver, por aquí me preguntan, ¿pueden repetir la tabla para medir a niños la ingesta de agua? Sí, ahorita se las vuelvo a poner. Mi niño tiene 1 año, 8 meses, come bastante bien, pero come todo el día, ya sea fruta o galletas. Lo mismo, ¿no, Elizabeth? O sea, tenemos que tratar de tener esta pauta de horarios un poco más estrictos, lo que les decía, el 80-20. En un 80% lo sigo, en un 20% puedo salirme. Y este 20% casi siempre son los fines de semana, ¿no? Que nuestros hijos pues no tienen un horario tan fijo, a lo mejor desayunan a deshoras. Ahí sí podemos no ser tan flexibles, pero a lo largo del día tratar de los días de entre semana, sí tratar de tener estos horarios, ¿no? Luego nos pregunta, mi hijo tiene 18 años, tiene diferentes horarios de clases, ¿cómo puedo manejar sus alimentos? Esto lo tendríamos que ver ya un poquito más de cerca, porque yo tendría que evaluar justo, ¿no? Las calorías que necesita al ser un niño de 18 años superadolescente, ya casi adulto, las calorías que necesita si hace actividad física, qué es lo que come, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con mucho gusto te puedo dar una consulta personal y sí, sí se tendría que ver, ¿no? Tenemos otra pregunta. Mi niña tiene 3 años y come mucho. Desayuno, manzana con avena y yogurt, más una clara de huevo, lunch, medio sándwich y pepino, y llegó a comer espinaca cruda, nopal asado, carne asada, zanahoria, y me pidió plátano para cenar. Es normal completamente. Qué increíble, Jessica, que tu hija coma de esa forma. Está increíble que lo haga. Hay que aplaudirle. No te preocupes por nada, nada más lo que valdría la pena tal vez evaluar que estemos bien en peso y talla. Si estamos bien en peso y talla, déjala que coma. Por algo te lo está pidiendo, lo necesita. ¿Sale? Y además, lo que le estás dando son cosas completamente saludables, entonces no te preocupes. Ahora, Montserrat, muchas gracias. Gracias, Montserrat. Me preguntas, entré en la tabla de ingesta para los niños de 7 años, ahorita se las pongo. A ver, me voy a salir tantito del chat y les pongo la tabla. Aquí está, para que la puedan ver. ¿Sale? Entonces, de aquí ustedes ponen el peso de su hijo y ya les calcula la cantidad de agua que tienen que tomar. ¿Ok? Ahora, chicas, otra vez se los voy a volver a decir. Por favor, no se dejen llevar por las redes sociales o por lo que nos dice la vecina o por lo que nos dice quien sea. Información basada en evidencia. Tengo muchos casos de niños que por haber tenido mala información desde el principio, son niños que tienen ya trastornos desde la deglución, desde la masticación, o niños que tienen sobrepeso. Entonces es bien importante en estos temas tan sensibles y a los cuales a veces no les damos importancia porque dices, ah, bueno,
no, ahorita no tienen que ir al nutriólogo, mejor que vayan ya cuando tengan sobrepeso o obesidad. Eso es un error, porque ahí es justo cuando nos estamos privando de esta parte de prevención. Entonces tenemos que prevenir. Si veo algo que no me gusta, voy al nutriólogo. O si veo, como varias preguntas de aquí, algo que me está generando cosquillas y que no sé bien cómo manejarlo, voy a un nutriólogo. Y siempre vayan con nutriólogos certificados. Si soy una mamá deportista que quiere hacer masa muscular, voy con un nutriólogo deportivo. Si tengo un bebé o un niño adolescente, voy con un nutriólogo pediatra, ¿no? O sea, siempre hay que ir con los especialistas, ¿ok? Aquí me tengo otra pregunta. Dice, tengo un niño de 4 años, le cuesta mucho trabajo masticar para darle comer una sola día. Sí, sí, está bajito de peso, Elizabeth. Con este niño sí sería súper importante verlo en consulta porque justo, ¿no? La masticación es una actividad, por así decirlo, mecánica que se aprende desde que los niños empiezan a tener 6 meses. Entonces, si tenemos algún trastorno de la mecánica de la deglución o de la masticación, se tiene que ver, ¿no? Porque entonces a lo mejor no, esto está condicionando que pues tu hijo no esté consumiendo las calorías que necesita. Y a esto se le puede llamar hambre oculta. Muchas veces los niños podemos verlos muy delgados o que no tienen, no, más bien verlos normal, que no están muy delgados y que no tienen sobrepeso, pero pueden tener hambre oculta. Y el hambre oculta está relacionado con este déficit de minerales, de proteínas, de vitamina C, de vitamina A, de vitamina D, de calcio. Entonces es importante verlo en consulta. Con mucho gusto, Elizabeth, te puedo ayudar. Yo estoy certificada por el SOS Approach, que es justamente estas prácticas que se hacen para mejorar la masticación y todos los trastornos de la mecánica y del movimiento rotatorio de la lengua, etcétera, ¿no? Y bueno, Alma me pregunta, ¿con médico nutriólogo o con licenciado en nutrición? Con licenciado en nutrición, Alma. Los médicos estudian medicina y sí muchos hacen maestrías en nutrición. No es lo mismo estudiar 5 años para ser nutriólogo que hacer una maestría, porque la maestría es un tema que tú escoges. Por ejemplo, si yo soy médico del deporte y a lo mejor hago mi maestría en nutrición, a lo mejor mi maestría de nutrición está encaminada a los deportistas que hacen ciclismo de ruta y nada tiene que ver con la nutrición de un niño, ¿me entienden? Entonces, sí, sí es importante que vayamos con un nutriólogo y mucho mejor que sea un nutriólogo especialista en el tema. Hay nutriólogos renales, nutriólogos oncológicos, nutriólogos deportivos, nutriólogos pediátricos, ¿no? Entonces, siempre es importante, como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y pues bueno, chicas, no sé si hay alguna otra duda por ahí. Qué bueno que hicieron muchas preguntas. Esto enriquece mucho la sesión. Sí, no, y bueno, pues muchísimas gracias. Ay, me encanta que tengas estadísticas y datos duros y que la gente entienda que no es nada más, pues darles de comer bien, es darles un regalo de vida, que es que aprendan a comer, porque eso les va a ayudar a tener vidas más saludables. Luego dicen, ¿por qué? Pues le dio diabetes, no, pues qué mala suerte, o qué mala suerte que le dio un infarto, o qué mala suerte que, pues no es mala suerte, ¿no? Son hábitos. Y hay que prevenir. Y justo eso dijiste, Bárbara, hay que hacer que nuestros hijos sean adultos productivos, Ujú. que sean adultos que tengan una carrera, que puedan trabajar, que puedan generar cosas. A eso se le llama un adulto productivo. Y si es un niño que tiene una mala alimentación y que tiene un trastorno metabólico como una diabetes, etcétera, no va a ser un adulto tan productivo, ¿sale? Sí, les pongo mis datos. Aquí está aquí está mi correo, aquí estoy en redes sociales. Si quieren, aquí les escribo mi teléfono. Se los voy a poner aquí en el chat. Yo estoy, bueno, ustedes ya luego me preguntarán, pero puedo dar consulta presencial o en línea. ¿Sale? Entonces Ah, pues acérquense a los padrísimo. profesionales, como dirían los Sí, comerciales. sí, claro que sí. A ver, aquí qué dice. Si pesa 20 kilos, su ingesta de agua es de 400 mililitros. No, a ver, va otra vez. Vamos a ver eso. A ver, A ver, yo les pongo el teléfono mientras. aquí está, fíjense. Si pesa cuánto decía Bárbara? 20 kilos. Son 20 mililitros por los kilos. ¿Cuánto es 20 por 20? Sí, pero serían 4 litros. Es muchísimo, ¿Sí? ¿no? Es muchísimo, pero por eso hay que individualizar. Serían 4 litros, pero
4 litros del agua total, no solo de agua líquida. O sea, de líquidos al día, de caldos, vamos a poner un ejemplo, de alguna bebida, como tipo Gatorade, no sé, el licuado que se hizo en la mañana, ¿sí? De los alimentos que consume, ¿ok? ¿Sí quedó claro aquí o no? Es que no puedo escucharlas, ¿verdad? No, es puro chat, pero, o sea, son todos los líquidos y de agua, agua, agua. No hay Pues más o menos como 1000 mililitros, como 1 litro. 1 litro. ¿Sí? Más o menos a partir de los 20 kilos es como de litro a litro y medio de agua. Un niño más chiquito, por ejemplo, los primeros 10 kilos, un niño de 10 kilos más o menos tiene 1 año. Hay niños más gorditos, ¿no? Pero un niño de 1 año tiene más o menos como 10 kilos y ahí se les dan como 600 mililitros, 700, depende de los niños. Me ha tocado ver niños que viven en la costa y sudan mucho. Entonces, estos niños normalmente piden mucha más agua. Entonces, también hay que ver en qué condiciones viven estos niños. Por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México, la verdad es que, pues, sí hace calor, pero tampoco es un calor como el de la costa, ¿no? Como el de Mérida, donde estás sudando así todo el tiempo. Ahí hay muchas pérdidas insensibles por sudor. Entonces, ahí también se tiene que contabilizar. ¿Ok? Ahora, el cuerpo es muy sabio. Tampoco se agobien con darles este cálculo muy estricto. Cuando los niños tienen sed, toman agua, ¿sí? Nosotros como adultos, si a lo mejor estuviste 6 horas trabajando y se te olvidó tomar agua, pues ya llega un momento en el que ya el cuerpo te lo pide y tienes que tomar agua, porque te estás deshidratando, ¿no? Entonces, los niños nos lo van a pedir. Ahora, sí hay que inculcarles, como les decía, el consumo de agua. A lo mejor un niño chiquito, menor a 1 año, pues sí, después de cada tiempo de comida, darle agua, ofrecerle agua. Y a un niño ya mayor, como de 2 a 3 años, ponerle su vasito de agua natural a la hora de la comida y que nos vea tomando agua, ¿no? Porque también una parte importante de los hijos es el ejemplo, ¿no? El ejemplo es, si a mí me ven que no tomo agua en todo el día, pues mis hijos no van a tomar agua en todo el día. Si a mí me ven que tomo refrescos todo el día, pues mis hijos van a querer ese refresco, ¿no? Entonces es importante fomentarles y que nos vean tomando esta agua simple, ¿sale? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Rocío. Gracias a todos por conectarse y que tengan una excelente noche. Gracias, Bárbara. Adiós a todos. Cuídense. Gracias, gracias. Buenas noches. Bye. Bye. Bye.